A partir del año 79 y específicamente del año 1998, se solicita un prerequisito para un juicio político, que consta ya actualmente en la Constitución del 2008, que es que para iniciar un juicio político se requiere el apoyo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Este procedimiento que para ustedes puede decir, bueno, es un obstáculo para la fiscalización realmente, hace referencia a nuestra tradición histórica, que es la reflexión que yo hago, a que la acusación tenga un mínimo de respaldo del grupo de asambleístas, congresistas o diputados o legisladores, y que esté debidamente sustentada para poder dar curso. Es decir, si en este caso una cuarta parte de los miembros de la Asamblea, actualmente 31 asambleístas, que es un número importante, firman el formulario correspondiente y declaran que sus firmas son verídicas, permite a la Asamblea, en este caso al Consejo, dar trámite al procedimiento del juicio político. Y una cosa muy importante que lo hace la Constitución del año 2008 es que no solamente como prerequisito presento las firmas, las valido, sino adicionalmente tengo que anunciar la prueba. Esto es algo en lo que también quiero detenerme brevemente antes de terminar con las conclusiones, porque la lógica de la fiscalización en el Ecuador desde el año 79 y antes también es que los juicios políticos tienen que estar debidamente sustentados. El juicio político no es una instancia con el objeto de únicamente ofender a un funcionario, sino es sustentar las afirmaciones. Yo por eso me atrevería a decir que dentro del procedimiento, una vez que hemos descrito, hay un procedimiento documental que sustenta, son los documentos los que sustentan el juicio político. No son las versiones, son los documentos, son los papeles los que le dan sustento al enjuiciamiento a un funcionario público. Porque si yo quiero iniciar un procedimiento por cualquier otra causal, tengo la vía judicial. Efectivamente, este es un juicio político, pero es un juicio reglado, normado y que tiene las normas del debido proceso. Luego de presentada la solicitud, esta es conocida por el Consejo de Administración Legislativa, órgano que verificará el cumplimiento de los requisitos y la remitirá a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que inicie el trámite. Aquí me detengo brevemente. El Consejo de Administración Legislativa hace únicamente un papel de verificación de los procedimientos. La Comisión de Fiscalización y Control Político aboca conocimiento y califica el cumplimiento de los requisitos del artículo 131 de la Constitución. Calificado el trámite, se notifica al funcionario público para que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la legítima defensa en forma oral escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual forma, se notifica a los asambleístas solicitantes para que en similar plazo presenten las pruebas. Vencido el plazo de 15 días, es decir, bajo el ejercicio pleno de las facultades y los derechos de la Constitución, la Comisión de Fiscalización remite al presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado, también haciendo referencia a las disposiciones constitucionales de que todo acto de funcionario público tiene que estar debidamente motivado, en la que detalla las razones por las cuales archiva o recomienda el juicio político. Yo sé que sobre este tema hay muchísimos criterios, pero nuevamente es un tema que se encuentra para debate. Pero nuevamente ratifico la necesidad de participación de la Comisión en el proceso de fiscalización. Con la recomendación del juicio político, el presidente de la Asamblea dispone que se difunda el informe a través de Secretaría General y transcurrido 48 horas, el presidente debe en 5 días incorporar en el orden del día para el procedimiento. Y aquí surge el procedimiento que ustedes ya conocen, que el funcionario comparece, se le da 3 horas para que conteste, derecho a réplica de 1 hora, y el asambleísta interpelante por 2 horas adicionales. Recogiendo todo el análisis histórico que hemos hecho, una característica importante es que la Constitución del año 79, 98 y 2008 es con absoluta precisión que una vez escuchado al asambleísta, escuchado al proponente del juicio político, escuchado al ministro, el ministro tiene que retirarse de la sala para que se inicie el trámite, para que se inicie el debate. Momento en el cual se declara abierto el debate. Esto no sucedía antes. El funcionario público en el Senado tenía que permanecer sentado escuchando el debate de los asambleístas. Esto se suprimió en el año 79, en donde el funcionario tiene que salir para que se proceda con el debate. Y aquí está el culmen del derecho parlamentario en el Ecuador, que para proceder a la censura y destitución de los funcionarios previstos en el 131, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea, con excepción de los ministros de Estado y los miembros de la función electoral y el Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá 2/3.
El efecto jurídico de la censura es la destitución. Este tema lo recuperamos en la Constitución del año 2008, ya que en la Constitución del año 1998 la destitución y censura solo producía un efecto político, ya que la facultad de destituirlo era exclusiva del presidente. Esto es súper importante de reconocer, ya que la recuperación de esta facultad permite que en este caso el Ejecutivo es el que tiene la facultad de nombrar a sus ministros, pero la Asamblea la facultad de destituirlos, obviamente siguiendo el debido proceso. Con esto, si el tiempo me permite, quiero compartir con ustedes brevemente, espero no haber sido muy cansado, 4 o 5 conclusiones importantes acerca del procedimiento de fiscalización en el Ecuador. Primero, creo que es obvio, pero vale la pena decirlo, la fiscalización es una facultad exclusiva e inmanente a la Asamblea Nacional. La Cámara de los Diputados, la Cámara de Representantes, el Pleno de las Cámaras, del Senado, como ustedes quieran llamarlos, pero es una facultad inmanente y exclusiva, y históricamente así lo hemos demostrado. La fiscalización procede de acuerdo a una base constitucional, que en el caso del Ecuador es del artículo 120, numeral 9 y 131 de la Constitución de la República. Es decir, no existe la posibilidad de ejercer la fiscalización sin una base constitucional. Yo considero, como lo he dicho durante esta breve ponencia, que el procedimiento de fiscalización es reglado, es normado y cumple con los requisitos del artículo 76 de la Constitución, numerales 1, 2, 3 y 4, que hace referencia al debido proceso, a escuchar a las partes, que las pruebas tienen que estar legalmente incorporadas, en donde ustedes encuentran elementos de que, sin dejar de ser un procedimiento judicial, sí es un procedimiento que tiene características judiciales. ¿Por qué? Porque es necesario evidenciar el debido proceso. Lo dije anteriormente y lo ratifico, la fiscalización es un ejercicio institucional, una construcción institucional, es decir, involucra a todos los órganos del Parlamento. De la misma manera que se crea la norma, la fiscalización se sustenta en la transversalidad del procedimiento y la corresponsabilidad de sus órganos y por tanto de sus integrantes. Me ratifico, el procedimiento de fiscalización es un procedimiento en el cual participan todos los órganos de la Asamblea sin exclusión alguna. Y para finalizar, el trámite de fiscalización incluye un trámite o un procedimiento que garantiza los objetivos del proceso, que son el control y la reivindicación del equilibrio de poderes. Yo creo que con estas conclusiones espero no haber descansado, espero que sea de su agrado y estoy a las órdenes si alguien quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Andrés Segovia. Vamos a continuar con la intervención de la doctora Silvia Martí y abrimos el plenario para que puedan hacerles preguntas a los dos profesionales que han intervenido el día de hoy. Gracias. Voy a hablar desde aquí porque creo que el sonido es bastante mejor que sentada a la mesa. Hemos hablado esta mañana de la confianza, del otorgamiento de confianza y de la retirada de confianza. Y ahora, cuando hablamos de los mecanismos de fiscalización y de los mecanismos de control, en realidad lo que estamos hablando es de desconfianza. Puede ser que la palabra desconfianza nos genere a todos un poquito de malestar o que veamos que tiene alguna connotación negativa, pero yo recuerdo la cita de Robespierre, que decía: no porfiéis de la desconfianza, digáis lo que digáis, ella es la guardiana de los derechos del pueblo, ella es al sentimiento profundo de la libertad lo que los celos son al amor. Lo que quiero decir con esto es que la desconfianza es esencial al control parlamentario y, por lo tanto, de alguna manera, la función esencial de la oposición es controlar y es fiscalizar, porque para eso se la ha elegido. Vamos a ver ahora cuáles son los mecanismos de fiscalización y de control en el sistema español, insistiendo una vez más en que, como decía esta mañana, es un Parlamento muy legislado frente al parlamentarismo espontáneo del sistema británico. Pero esto lo van a ver ustedes con más detalle cuando hablemos de las preguntas, interpelaciones, mociones y solicitudes de comparecencia. En cuanto a las preguntas, empezando por las preguntas, ¿no aparece la diapositiva? Bueno, lo voy contando y las diapositivas ya aparecerán.
De las preguntas, lo primero que quiero destacar es que no es frecuente en el constitucionalismo comparado que las constituciones incorporen la garantía de que los diputados pueden formular preguntas al Gobierno. Pues nosotros lo incorporamos a nuestra Constitución. Concretamente, el artículo 111 constitucionaliza lo que conocemos como question time, porque dice: el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Si se acuerdan, ayer les contaba que generalmente se suele reservar los miércoles por la mañana con preguntas e interpelaciones para lo que nosotros denominamos el pleno de control. Así lo establece además ahora la mesa, junto con la Junta de Portavoces, que es el miércoles por la mañana cuando se dedica a este tipo de control con preguntas y con interpelaciones. Es verdad que la doctrina suele diferenciar entre instrumentos de información, instrumentos de control e instrumentos de impulso político. Esta clasificación tripartita es muy clásica en los manuales de Derecho Constitucional. Yo aquí no voy a diferenciar porque me parece que todo es información y que todo es control. Muy pocas preguntas que se presentan por escrito o muy pocas solicitudes de documentación, que serían lo que son las peticiones de información, son inocuas. Todas tienen detrás una intención clarísima, que es la intención de controlar, que además es que es lógico y así debe de ser. Por lo tanto, yo, si me permiten aquí, no voy a hacer esa distinción diferenciando información, control e impulso político, porque voy a dar por supuesto